la única palabra que puedo decir, egunon. Bien, el currículo fue muy largo, pero no lo entendí porque me había olvidado la... Yo voy a hablar en castellano, pero sé que mi castellano es una mezcla de italiano y castellano, y yo no sé lo que es. Entonces, espero que vosotros entendéis. Ese congreso que es tan grande, que no lo esperaba tan grande, me parece que puede ser un diálogo veraz por la ponencia que escuché antes. Tenemos que tomar cuenta de lo que está pasando. Lo que está pasando es la cuarta ola de feminismo, y que significa que el poder de las mujeres va creciendo, creciendo nuevamente, es una ola que sube, y que tenemos que canalizar con más poder posible, porque si se ve el poder crecer, se entiende más y se ve más de la realidad. Y nosotros necesitamos ahora ver a fondo del sistema económico, porque es tan peligroso y tan barbárico y está haciendo peligros de guerra nuevamente. Entonces hay una urgencia de usar el poder de las mujeres por un efecto de veras transformador. Yo soy un economista y soy una economista feminista, y también soy una militante feminista. Como digo siempre, no soy una vieja, no hago el feminismo viejo, pero soy una mujer vieja, feminista. Eso hace la diferencia, porque me pongo con las jóvenes como sujetos políticos, y yo también soy un sujeto político. Y en la mayor edad necesitan mucha fuerza y organización. Entonces, como economista, me pongo, ahora los títulos de mi ponencia son siempre más largos, y por ejemplo eso es cuerpos, vidas, trabajos, sueldos, estados, una lucha global. ¿Por qué? Porque se tiene todo el esfuerzo analítico y político, es de poner los cuerpos antes de todos, poner una cuestión filosófica y ética de lo que son los cuerpos. Eso fue el primo fuego de la política feminista. El cuerpo de la mujer, defender el cuerpo de la mujer, usarlo libre con autonomía y poder decidir lo que es un cuerpo de mujer. Desde la cara, los huesos, a todos, lo que pasa en el cuerpo de la mujer en el sistema social donde vive. Y después un cuerpo es siempre vida, es también muerte, y eso también hace que ver con los trabajos. Y la vida son complejas, porque los cuerpos son multidimensionales. Tienes huesos, tienes mente, tienes emociones, y las emociones son cognitivas, tienen memorias y son creativas. Y ese aspecto estuvo en la fundación de la economía política en el 700. Adam Smith estuvo un economista experiencial, miraba la realidad, y lo que querían hacer estuvo la historia natural del animal humano. Después que en el 600 hizo la historia natural de los animales y de las plantas. Entonces tuvo tiempo de empezar, tenía más fuerza bastante por entender lo que es la vida humana y la vida de los animales, que son también hombres, y bueno, hombres lo que son. Bien, es más fácil que los hombres son animales, que los animales son hombres. Entonces, esa cosa que el fuego del análisis se pone en el cuerpo, y que el método del análisis es la experiencia. Eso es muy importante por lo que las mujeres ven,
Porque cuando las mujeres toman el poder de la mirada, y eso es un poder político, cambiar la mirada, por eso podemos decir feminista y no género, porque al fin, después muchos años, decenas, podemos también en la academia de ser feminista, aún no en Italia estamos en género, pero va a pasar. Y lo que está pasando, y que cuando se vea la manifestación de la huelga global, se ha este sentido de poder y se puede usar más. Por ejemplo, el otro año, el 8 de marzo, España fue maravillosa en la media, en la representación de los media europeos, porque se veía una fuerza muy grande. Bien, entonces, cuando ponemos el objeto claro de análisis, vemos que esos cuerpos necesitan mucho trabajo. Y lo que ven las mujeres antes de todo es el trabajo doméstico pagado y no pagado. Y ver el no pagado necesita poder una otra vez, porque todo el mundo lo ve, pero dicen que no lo ven. Entonces tenemos que que abren los ojos y no se escuchan y no se ven. Y eso pasa también con la izquierda. Hace 50 años ya no ven. Es increíble, porque son los hombres, los amigos, los compañeros no ven. Y también las instituciones de la clase obrera no ven. Ve solamente una imagen reducida de qué es la clase. En eso, por ejemplo, uso mucho Selma James, Sex, Race and Class, definiendo que también las instituciones de la clase obrera pueden ser, empezar a practicar como enemigas, porque tienen afuera todo lo que son los no salariados. Y no entienden así, que no entienden el salario mismo de los hombres blancos y europeos y joven, que tienen un salario, pero y usan esos salarios contra los que no lo tienen, y no son solo las mujeres, pero por ejemplo también los niños, los enfermos, los mayores, todos que dependen de su salario, son en peligro de control, de violencia y algo. Entonces, esta cuestión de la violencia del movimiento Non Una di Meno, que es muy importante, necesita de ser planteado también en el trabajo doméstico no pagado, porque en esos salarios hay una relación de poder que es institucionalizada y sistémica. Esos salarios controlan lo que depende de su salario. En el caso de las mujeres se ve muy bien. La violencia doméstica es más que todo doméstica. Lo que matan son los compañeros. Y eso no es un caso, porque en esa relación hay una relación que es dominada del miedo, del hecho que un hombre es tan vulnerable, tan débil, que tiene un miedo terrible de perder la solución no la solución, la ilusión de resolver sus problemas. Y eso es lo que mata a las mujeres, no es la fuerza de los hombres, es la debilidad de los hombres, la carencia, la falta de poder en un contrato social con el trabajo salariado. Pero como en todo este problema de la interseccionalidad, o tú entiendes que es solamente el poder de los más débiles que te da poder y no el uso de una fuerza autoritaria de control, o otra vez tú perdes. No solo mata, pero perdes el control de tu vida. Y eso es muy importante de entender. ¿Por qué pasa eso? Porque
porque su cuerpo es vulnerable y tiene emociones y tiene medios, pero ¿por qué en la estructura pasa eso? Porque el salario es, en el sistema capitalista, y como decía Adam Smith, estudia el sistema capitalista y lo estudia muy concreto. Dice, los animales humanos, como los caballos, por irse a trabajar necesita de comer y también de haber un trabajo que no le da vergüenza. Entonces reconoce que hay un problema de convenciones y de vergüenza, de sentimientos. Y eso salario no puede ser taxado, no puede haber impuestos demasiado altos, hasta el punto que después se va con vergüenza, no tiene la camiseta de lino por irse a trabajar, o los zapatos de cuero. En Francia puede irse con la cosa de madera, pero en Inglaterra no, tiene que haber los zapatos. Entonces es una cosa de planteamiento social. Y ese salario tiene que poner en condición de trabajar, convivir y reproducir la raza. Un término también muy crudo, que es la sección trabajadora de la población. Entonces todo es claro, ese salario tiene normalmente de ser de reproducción social y es un salario normal. Ese salario se pone en conflicto directo al centro de la teoría del valor y de la teoría de la distribución con el beneficio. El beneficio es el ingreso de una clase nueva, que es la clase de los capitalistas empresarios que anticipan los costos, no de la tierra, no de la renta de la tierra. Es una clase que no produce directamente, ma organiza la producción. Y la tierra es solamente parasitaria, y se dice muy claro, y eso es la lucha de clase de ese momento. El beneficio es todo que se queda después que han pagado los costos de reproducción de la población trabajadora, de los niños, cuánto depende de cuál es la tasa de mortalidad de los niños. El 4, 8 depende cuánto mueren. Eso es todo pensado, puesto, es muy cínico, pero es muy claro. Eso es el conflicto de clase fundamental del capitalismo. La vida de los trabajadores y de la generación de los nuevos trabajadores. No había pensiones porque morían a 37, 40 años, entonces muy pocos se iban después de trabajar. Trabajaban toda la vida, empezaban a 4 años, entonces ese problema no se ponía. Pero eso es claro, el conflicto está allá, beneficio y cosas. Smith no habla de mujeres, si habla de mujer dice que no tienen que irse a escuela porque después se hacen la dama ama de casas, entonces no es feminista. Aún se enamoró de una intelectual muy importante, pero siempre viví con su mamá. Entonces no es que Smith es feminista, pero ve y dice cosas del capitalismo en las fundaciones que son muy importantes. Ese salario está a la base del conflicto. Espero que no es mi teléfono. Generalmente me siento sobre el bolso, no se siente, pero no puedo. Ok. Entonces, una vez esa cosa que hay ahora un movimiento que va hablando de trabajos. Como ves, son cuerpos diferentes. Digo algo ahora por no olvidarme al fin, empezando donde la otra compañera dejó, diciendo, parte de la fuerza del cuerpo es de haber autonomía a su propio cuerpo. Y las mujeres feministas ponieron pronto el problema de las lesbianas, de las madres lesbianas, y estaba claro
que parte de la libertad femenina estuvo de decidir de su cuerpo, no solo por el aborto, no solo por la reproducción, pero también por la sexualidad y eso. Y entonces abrieron la estrada, la calle, por otras personas de decidir cómo usar su cuerpo y definir su cuerpo. Y eso es una fuerza de todos. Pero yo soy de acuerdo con la que me precedí, que es diferente el movimiento feminista, porque el movimiento feminista se pone no solo con 300 años de lucha, sino también en una planteación, en una colocación en la estructura del sistema que es más importante, y es exactamente el trabajo no pagado, que es lo que pone en condición de trabajar los otros. Entonces, esa es la base de la política y del análisis feminista. No porque al fin tenemos que ver solo eso, pero eso es, por ejemplo, ahora es claro, también la ILO, el International Labour Office, al fin reconocí que todas las inigualdades o muchas de las inigualdades son determinadas del trabajo no pagado. Allá hay una raíz muy profunda de desigualdades. Entonces no se puede curar las inigualdades si no curamos ese aspecto estructural. Y eso lo digo porque también yo estuve militante en los grupos de salario al trabajo doméstico hace ahora 50 años, porque empezamos en 71, y siendo también estudiantes y después teniendo becas y después precaria a la universidad, al fin a la universidad, después años puse mi ricerca junta. Entonces, esa idea del salario de reproducción social, del trabajo no pagado, de cómo fue el centro de mi ricerca. Esa cosa que se pone el trabajo no pagado al centro del análisis es muy productiva de creatividad y de innovación, porque tú pones esa cosa, es la que hunde más profunda en el análisis del sistema, porque no solo dice el salario tiene que ser de subsistencia, y cada uno piensa, bueno, antes tenemos el pan, después tenemos la camiseta de lino y después las flores, las rosas. No, no es una secuencia de bienes, es la complejidad de la vida. Entonces, esa cosa que las mujeres conocen muy bien, la complejidad del cuerpo de las mujeres y de los hombres, porque los hombres esconden el cuerpo y la vulnerabilidad del cuerpo, es una llave interpretativa muy potente que va pasando a todas las ciencias, porque todas las ciencias, las disciplinas se paran al límite de la reproducción de la vida. Entonces nosotros tenemos que ir más abajo, entonces más profundo. Y eso es el vero desafío, ¿no? Hacer la carrera académica. Y haber eso disturbo en la mente que algo tiene que ser explicado y buscar las palabras justas. Bien, entonces, esa centralidad del trabajo no pagado permite de criticar la visión del salario, que no es productividad generalmente, solo en algunos casos, y también la productividad individual no tiene sentido en la economía porque se produce con máquinas, con muchas cosas. Entonces nunca es la medida de la productividad de un trabajador símbolo, como dice la economía neoclásica. No puedo ahora entrar en la discusión teórica, pero hay que la economía neoclásica tan prevalente ahora, que es una fe,
es fundamentalista, no se puede discutir, mucho más que hace 30, 40 años. Ahora es imposible criticar la economía neoclásica en el mainstreaming de la profesión y de la disciplina. Y es también una opción de poder, no es porque esa teoría es una teoría que es faltada en la definición de la distribución de los ingresos, en la relación de beneficio y salario. No puedo entrar en eso, pero eso pasó con Sraffa cuando proponieron de volverse a Smith, Ricardo y Marx. Entonces los fundamentos son muy importantes porque los fundamentos son más fuertes que los paradigmas de la economía neoclásica, que es un paradigma que tiene es faltado en la lógica a la teoría de la distribución. 10 minutos. Pregunté de medirme el tiempo porque soy terrible y quiero, pues, me cuido las compañeras que vienen atrás. Bien, entonces por decir que si ponemos el trabajo no pagado de cuidado, doméstico y de cuidado, que son la misma cosa, porque todo el mundo sabe que se cuida cocinando, se cuida limpiando, y entonces es una diferencia estadística, pero no es una diferencia conceptual, que el doméstico es menos importante del cuidado, porque las dos van juntas, y también que el doméstico tiene una creatividad, una tempestividad, una responsabilidad ética que es muy preciosa y que se pierde completamente si no se ve el papel que hay en la economía. Entonces, no solo tenemos que medirlo, como hemos hecho gracias a una lucha política. Hice el nombre de Selma James, y tengo que decir que Selma, no solo con María Rosa Dalla Costa escribí el libro famoso Mujeres, subversión feminista, pero también luchó con las organizaciones de Women's Count, luchó por muchos años, de la conferencia de Nairobi en el 85 hasta la conferencia de Beijing en el 95, por haber el trabajo no pagado medido, contra Suecia, Dinamarca, los sindicatos europeos, todos los que hacían políticas emancipacionistas de igualdad, que no querían nombrar y contar y evaluar en dinero el trabajo no pagado. Fue una lucha muy grande, política, que se terminó solamente el día antes que se cerró la conferencia de Beijing. Lo digo porque yo estuve en la delegación nacional de Italia, me iba al fórum, y 20 días antes de la conferencia me pusieron en la delegación nacional por tratar eso, las mujeres católicas me ponieron. Y esa cuestión fue muy tesa, muy conflictual. Se cerró solo al fin usando el reporte del UNDP del desarrollo humano, que había una cuadra estadística en la primera hoja que daba el trabajo total. Trabajo total dividido por hombres y mujeres y pagado y no pagado. Por la primera vez se había ese concepto de trabajo total. En eso se veía muy claro lo que todo el mundo sabía, que los hombres hacían un tercero menos de trabajo no pagado, 2/3 de pagado, y las mujeres exactamente el contrario. Pero eso no estuvo una revelación. Lo que pasó es que se vio claro
que en los países industrializados el trabajo no pagado de hombres y mujeres es más grande que el trabajo pagado. Entonces, la parte invisible del trabajo no se ve, pero es la más grande de todo el sistema, es el agregado más grande. Eso es increíble, que eso se esconde y no se hace y no se usa políticamente. Y lo se deja a la violencia doméstica por el control. Y después todo el mundo dice, pero esos hombres son terribles. Los hombres son terribles, obviamente, no se pueden disculparse, se matan con tanta crueldad, con tanta rabia y con tanta horror, porque es que son débiles. Y tiene el problema de los hombres y que no toman políticamente las condiciones de su vida en sus manos. La descargan en un espacio doméstico y lo controlan en todas las maneras posibles, con un hilo de continuidad entre la violencia extrema y la mortificación, el aislamiento, el uso del dinero por controlar, y eso siempre en esa cosa tiene que ver que hay un hilo de continuidad. Y también, por ejemplo, antes alguien nombró el problema de la prostitución. En los grupos de salario había también las prostitutas organizadas en los Estados Unidos, en Inglaterra y también en Italia. Porque decíamos que hay una forma de prostitución en la familia, porque la mujer que no tiene dinero, al fin viene usada sexualmente, y eso es, y no puede irse porque no tiene dinero single. 3 minutos. Bien. Más o menos creo que ya entendís dónde quiero irme. Bueno. Esos movimientos que van haciendo, que ya es nato, y vamos a augurar todo el bien, ha abierto muchos objetivos, poniendo la violencia ante de todo, los trabajos pagados y no pagados, todo está allá. Pero necesitamos, por canalizar la fuerza, no que la gente hace todo lo mismo, estamos diferentes de contexto, de tiempo, de edad, de todo, son muy diferentes. La lucha y los objetivos van a ser muy diferentes, pero tiene que ser conectados y también planteado en una causa determinante. Y creo que esa cosa del trabajo no pagado es la causa determinante, es la relación salarial que no se ve, que un salario comanda un otro trabajo que es doblemente inseguro y lo comanda en todas las maneras posibles. Y también, ese problema, el último, el problema de sueldos del Estado. Por eso los grupos de salarios que han hecho también la huelga global hace mucho tiempo, trataron de hacer huelga y son en las organizaciones de la huelga global, ponieron a la huelga como una herramienta fuerte de organización. La herramienta que las mujeres empiezan a negociar sobre su trabajo, el trabajo no pagado y sobre los sueldos. Y eso yo creo que es dirompente. Las mujeres con la huelga global tienen que presentar la cuenta de cuánto trabajo dan, del papel fundamental que hay en el sistema, y que eso no se hace y que eso necesita un montón de dinero en los servicios, en las escuelas, en la salud. Porque otra vez nosotros, por ejemplo, a Ferrara, en la ciudad donde yo milité como grupo, hemos hecho una lucha muy grande contra el hospital. Porque se ve que si las mujeres son devaluadas en la casa, son también devaluadas en la estructura pública. Los funcionarios las tratan con cinismo, la tratan violentamente, descargan, y la salud de la mujer no es vista. Entonces esa cosa es una
cosa que va a necesitar sueldos en todos los servicios. Y que el sueldo, y que si no hacemos eso también, el sistema va a dar un montón de sueldos a la renta especulativa financiera, o como está pasando ahora, a las armas. Entonces hay sueldo que se va en otra parte. Este sueldo tiene que ser usado por evaluar la vida, no solo en términos de dinero, sino en términos de sentido y entonces es una arma por la transformación. Porque no hay políticas de igualdad. Yo trabajo sobre los presupuestos y se ve como los presupuestos ahora es el lugar político, porque es el medio de la redistribución, no es solo una cuenta, es el medio de redistributivo que está dando a la renta financiera un montón y a las multinacionales privadas un montón de dinero y lo saca de los servicios que descarga después sobre las mujeres. Entonces estamos en un lugar central del conflicto actual donde los poderes se encuentran y la solución de descargar sobre las mujeres que están compartida con la izquierda y con los hombres, y eso es el problema, es insostenible. Entonces tenemos una urgencia de acción y la acción es de todo una acción política y termino aquí.